Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios. Presenta su programa Encuentros con Dios. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 8. Primera Samuel capítulo 8, versículo 1 al 5. Estamos considerando la serie Rechaza a Dios y escogerás tu fracaso. Vamos a leer. ¿Ya lo tiene, hermano? Bien. Dice así la escritura. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Padre que estás en gloria, agradezco este tiempo que nos permite glorificar y bendecir tu nombre. Ha llegado la hora de poder escuchar tu palabra. Pido que podamos estar receptivos a tu voz, Señor, y que a medida que nos exponemos a ella, tu Santo Espíritu pueda hacer su bendito trabajo en nosotros. La palabra es vida, es espíritu. Señor, en el nombre poderoso de Jesús clamo que esa santa presencia nos envuelve a medida de que somos expuestas a tu palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde. Gracias por esta hora tan especial que estamos teniendo junto a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu bendición. Amén. Bien. Estamos, hermanos, considerando el tercer aspecto que contribuye a rechazar el plan de Dios para nuestras vidas, que es la obstinación. Y para ello estamos considerando al pueblo de Israel cuando rechazó a Jehová como su rey, hermano. Tres aspectos contribuyeron precisamente a que Israel rechazara ese plan que Dios tenía para con ellos. Primero fue fijarse en las deficiencias de sus líderes. Segundo, su falta de determinación de mantener su identidad. Y tercero, lo que estamos considerando, la obstinación. Una persona obstinada, hermano, es aquella persona terca, una persona testaruda. Eso es obstinación. Dios advirtió las consecuencias al pueblo de Israel de elegir a un rey que no estaba en los planes de Dios en ese momento, el dárselos. Y fue bien claro, hermano, a lo que se iban a exponer si elegían seguir sus pensamientos. 1 Samuel 8:9 claramente dice: ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, le dice Jehová a Samuel, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Jehová, hermano, advirtió al pueblo las consecuencias de una mala elección. Y él les dijo que el tener un rey, al igual que las otras naciones, se expondrían a la servidumbre y a impuestos. Y nosotros pues leíamos en detalle el jueves pasado al respecto.
Primera Samuel 8, 16, 17, solo quiero leer estos versículos para ubicarlos, ¿verdad?, en el contexto al cual estamos considerando. Primera Samuel 8, 16, 17. Dice: tomará vuestros siervos. ¿Qué hará el rey con ustedes? Pues tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, entre otras muchas cosas. Sin embargo, a pesar de la advertencia que Jehová dio al pueblo de Israel, hermano, ellos mantuvieron su opinión de tener un rey. Y fíjese bien, ahí en 1 Samuel, quiero que lo leamos, 8, 19, 20, tenemos la respuesta del pueblo después de oír la advertencia que Dios le dio. Fíjese bien cómo respondía esta gente. 1 Samuel 8, 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. A esto es lo que se le llama obstinación. Porque a pesar de las cosas que Dios les anticipaba que iban a encontrar con su elección equivocada, ellos mantuvieron su palabra y dijeron: pues no nos importa que nos exploten, no nos importa que nos tomen como siervos, no nos importa el dar impuestos, queremos ser como las otras naciones, queremos que el rey sea el representante de la nación, que vaya a las guerras por nosotros. Eso se le llama obstinación, ¿verdad? Después de una advertencia, seguir con lo mismo, eso quiere decir que es una persona obstinada. En este caso era el pueblo. Esa obstinación lo llevó precisamente al fracaso, hermano. Por eso el tema, considerando: el que rechaza a Dios escogerá pues su fracaso. Ahora bien, vemos que Dios, aún así, viendo la obstinación del pueblo, Dios respetó la decisión. Allá en el versículo 21-22 tenemos estas palabras de Jehová. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. No quisieron acatar las consecuencias de su decisión, pues entonces ponle rey. Yo no voy a discutir con ellos, ponle rey. Y así fue, hermano. Así fue. Yo les decía la vez pasada que una de las cosas de Dios, que es algo maravilloso, es que Él nunca nos obliga a que decidamos por lo correcto. Él nunca nos obliga. Él siempre, hermano, apela a nuestra voluntad. Eso sí, Él dice: bueno, si tú eliges el camino equivocado, atente a las consecuencias, porque Dios siempre advierte. Él pone el camino del bien y las consecuencias, pone el camino del mal al frente de ellos y también pone las consecuencias, y luego le dice a la gente: vaya, ya tienen aquí dos caminos y sus respectivas consecuencias, ustedes eligen. Así es Dios. Dios siempre apela, hermano, a nuestro libre albedrío. Él respeta nuestro poder de decisión, aunque Él es Dios y lo puede hacer todo. Él respeta la decisión de sus criaturas, y esto es algo fascinante de parte de Dios. Dios siempre quiere que nosotros respondamos por amor y no por imposición. Esa es la mejor ofrenda, ¿verdad? Cuando nos apegamos voluntariamente y por amor a sus mandamientos y a sus principios, no hay cosa más fabulosa para Dios que eso, ¿verdad? Y eso es lo que Dios desea de nosotros, hermano, que le sirvamos a Dios motivado por que le amamos, que le amamos. Ahora bien, fíjese lo que le voy a decir. La historia de los monarcas de Israel, hermano, cuentan
precisamente su rotundo fracaso en esa decisión. De 41 monarcas que se registra que tuvo Israel durante todo el tiempo de la monarquía, solamente 7 u 8 aproximadamente reyes fueron buenos. Allí nos podemos dar cuenta que efectivamente la decisión que ellos tomaron fue la errada. Y redundó al final ¿en qué? En fracaso para ellos. Porque sus reyes, en vez de acercarlos a Jehová, los apartaban. Y ya le digo, de 41, de 7 a 8 reyes, hermanos, fueron buenos. Entonces, el que rechaza a Dios está obligado a escoger su propio fracaso. Así que vale la pena obedecer a Dios. Vale la pena someterse entonces a Él, porque eso va a garantizar bendición para mi vida. Yo no quiero fracaso. Entonces, si no lo quiero, ¿qué debo de hacer? Obedecer. No hay donde perderse. Qué gran lección esta para nosotros. Todo aquel que decide rechazar la voluntad de Dios por obstinado, hermano, estará obligado a escoger su propio fracaso. Israel, hermano, ha sido un pueblo obstinado por naturaleza. Tanto así que Dios dice esto de él. Yo quiero que veamos ahí en Ezequiel 2, por favor. Ezequiel 2, 3, 5. Tenemos un comentario que Jehová hace sobre las actitudes del pueblo, que por cierto no son buenas. Ezequiel 2, 3 dice así: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes. Fíjese la actitud del pueblo y que Jehová lo consideraba y obviamente no estaba contento por esa actitud. Y dice allí: te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Quiero que escuche esto. La obstinación del pueblo de Israel no era una cosa nueva, era una cosa vieja, arraigada ya en ellos. Si usted se da cuenta, en el versículo 3, al final, dice allí: y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Quiere decir que no había día en que el pueblo no se rebelaba. Hasta ese momento en que Ezequiel estaba profetizando, el pueblo de Israel se caracterizaba no por ser obedientes, sino por ser obstinados. Así que no era una cosa vieja esto, su obstinación. Y esto habla, hermano, obviamente de un corazón no arrepentido. Israel, lamentablemente, no tenía un corazón arrepentido. Y ahí están las consecuencias. Un fracaso, hermano, constante en cuanto a sus decisiones. Y hoy quiero que vayamos a Números 14, por favor. Números 14, versículo 39. Bueno, ahí en Números 14 me los tiene. Vamos a considerar ciertas cosas. Fíjese bien. Aquí tenemos, hermano, otro episodio que habla de la obstinación del pueblo de Israel y sus consecuencias. Israel, por causa de su incredulidad, no entró a la tierra prometida. Por causa de la incredulidad no entraron a la tierra prometida. Y como consecuencia, hermano, Dios les condena a vagar por 40 años en el desierto, hasta que toda esta generación incrédula muriera y que otra generación se levantara para poseer la tierra prometida. Allí en Números 14, 30, 35 tenemos esta sentencia que se convirtió en voluntad de Dios. Fíjese lo que estoy diciéndole.
algo negativo, pero que obviamente en ese momento eran las consecuencias de su pecado, de su incredulidad. Bueno, dijo el Señor, tu incredulidad te va a llevar a estas consecuencias y yo no te las voy a quitar. Y ahí están. Y se hicieron ley para el pueblo, hermano. Y dice allí, ya lo tiene, versículo 30. Aquí está, mire la sentencia, las consecuencias del pecado de la incredulidad. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos, ¿qué dice allí? Caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías, es decir, su obstinación, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Cuando el pueblo de Israel escuchó semejante sentencia, porque era una condenación a muerte, hermano. Cuando ellos escucharon su sentencia de muerte, que se convirtió en ley de Dios para con los pueblos, para con los incrédulos, reaccionó de tal manera que dijo: no es posible que nos quedemos así. Y otra vez el pueblo empezó a desobedecer el plan de Dios. Y aquí podemos darnos cuenta otra vez que ellos tropezaban con la misma piedra llamada obstinación. Ellos no aprendían, hermanos. No lograban aprender esta situación. Y bueno, dijeron al día siguiente: no es posible, dijo. Vamos a levantarnos y vayamos y conquistemos la tierra. Yo no quiero quedar muerto en este desierto. Ciertamente hemos pecado, pero podemos rectificar. Así que se organizaron y fueron a la guerra, hermano. Yo quiero que leamos esto. Números 14, 39, 40. Fíjese bien. Números 14, 39, 40. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho cuando escuchó aquello, ¿no? Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Ciertamente ellos reconocieron su error, pero lo reconocieron demasiado tarde. Ya Dios había levantado, hermanos, su mano, su vara. La sentencia estaba ya dada. Ya era la voluntad de Dios que vagaran por 40 años. Y en vez, fíjese bien lo que le voy a decir, en vez de humillarse, decir: bueno, es cierto, hemos pecado, y empezar a manifestar una actitud, ¿verdad?, muy diferente a como ellos habían manifestado, se levantan y quieren conquistar la tierra sin la ayuda de Dios, hermano. Entonces ahí podemos ver una contrariedad muy grande en cuanto a fluir en las palabras de Dios. Repito, ellos habían reconocido su pecado, pero su actitud era equivocada. Para ellos, el reconocer el pecado era volver una vez más a retomar lo que perdieron por su incredulidad. Y dejaron por un lado que el arrepentimiento, la contrición de espíritu, el humillarse ante Dios y decir: Señor, hemos pecado. Usted sabe cómo eran de dramáticos la gente en aquel tiempo cuando demostraban a su deidad, ¿verdad?, su humillación.
rasgaban allí sus vestidos, se echaban arena o tierra en la cabeza y se ponían sobre ceniza en señal de humillación. Pero aquí no vemos nada de eso en ellos, que nos hable de una actitud diferente. Al contrario, vemos arrogancia y prepotencia de querer hacer las cosas a su manera. ¿Me escucha? Y una vez más sobrepasan la línea que el Señor les puso. Ahora el Señor les decía, pues ya no, 40 años ustedes van a tener que vagar por el desierto. Entonces, en vez de tomar una actitud de decir, bueno, pues está bien, pero vamos a humillarnos, vamos a humillar nuestro corazón. Ya vemos que Dios muchas veces se duele del mal que hace, ¿verdad? O el castigo cuando la persona se humilla, pues entonces vamos a humillarnos. ¿Quién sabe que Jehová pueda levantar su vara de castigo? Y yo le digo, Jehová lo hubiese hecho. Jehová lo hubiese hecho. Porque Jehová es, hermano, misericordioso. Pero lamentablemente el pueblo no tuvo esa actitud de humillarse a Dios, sino con aquella actitud de volver a pasar la línea que el Dios les había señalado. Es que ustedes ya no van a volver a poseer la tierra prometida. Por 40 años van a vagar por el desierto. Dios señaló frontera, pero ellos una vez más quisieron sobrepasarse a la palabra de Dios. Y a eso se le llama obstinación. ¿Dónde está esto? Bueno, pues leamos el versículo 44. Números 14, 44. Ahí está claro, hermano. Ya lo tiene. Sin embargo, ¿qué dice allí? Se obstinaron en subir a la cima del monte. Mire. O sea, ellos estaban determinados a ir. Y dice allí, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y las consecuencias fueron una vez más nefastas. ¿Qué sucede cuando nosotros desechamos el plan de Dios y elegimos nuestro plan? Fracasamos, ¿verdad? Aquí una vez más el pueblo fracasa por obstinado. ¿Y de qué forma, hermano? Mire lo que sigue diciendo el versículo 45. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte. ¿Y qué sucedió con ese pueblo obstinado? Los hirieron y lo derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Vuelvo a hacer énfasis en esto. El que rechaza a Dios escoge su fracaso. El que rechaza a Dios escoge su fracaso. Ahí vemos la obstinación del pueblo una vez más rebelándose a Dios. Al principio pues no entraron por incrédulos, esta vez querían entrar obstinadamente, violentando la palabra de Dios que había dicho 40 años. Les platiqué en el desierto. No, es que no. Vamos a subir. No es que vamos a ir a pelear. Vamos a ir a conquistar esa tierra. Solo a ser heridos fueron, hermano. Y total que regresaron humillados y con pérdidas. Algo que debemos notar en esta historia es que la obstinación, escuche bien lo que le voy a decir, la rebelión constante a la voluntad de Dios aleja el fluir de Dios en nuestras vidas, hermano. Fíjese bien lo que le voy a compartir. Cuando somos personas obstinadas, que el Señor nos dice, no hagas esto, y aún así nosotros lo hacemos a nuestra manera, eso lo que sucede es que contrista el fluir de Dios en nuestra vida y no puede manifestarse en nosotros con poder. La presencia de Dios se vuelve pasiva y no activa. ¿Por qué le digo eso? Números 14, 41, 42. Véalo ahí, por favor.
Cuando le digo que la obstinación hace que la presencia de Dios sea pasiva y no activa. Lo tiene. Vaya. Números 14, 41, 42. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Aquí está la obstinación. El obstinado quebranta una y otra vez el mandamiento. Allá se les dijo: vaya, hoy es el tiempo de que entren. No quisieron entrar por incrédulos. Ahora el Señor les dijo: no van a entrar. No, hoy sí querían entrar. ¿Está dando cuenta cómo era este pueblo? Va. Y Moisés le dice: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá. Dice ahí. Bien. No subáis. Ahí está. ¿Por qué dice ahí? Porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Ahí tenemos una consecuencia trágica cuando somos personas obstinadas. Fíjese bien, cada uno de nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo. Desde que usted creyó, fue sellado, fue constituido en templo y morada del Espíritu. Cada uno de ustedes tiene el poder de Dios dentro de usted. Pero usted decide cómo quiere tener esa presencia, pasiva o activa en usted. Y eso lo va a definir su actitud que usted tiene con la palabra de Él. ¿Me escucha? Si yo soy una persona que no obedezco a la palabra de Dios, que me revelo a la autoridad establecida por Dios, que quiero andar en mis caminos y no en los caminos señalados por el Padre, el Espíritu se vuelve en un agente pasivo dentro de usted, pero no va a ejercer ningún tipo de influencia liberadora, sanadora, de provisión, etcétera, porque usted está en desobediencia. Y ahí claramente les digo, es que Jehová no está con ustedes. No está con ustedes, les dijo. Y ahí Moisés les profetizó y les dijo: si ustedes van heridos, van a ir a ser. Y miren lo que pasó, es cierto. Heridos salieron de ahí. Entonces, Jehová no intervino. Jehová lo llena todo, hermano. Jehová está en todo lugar. Pero a veces Él está activo o pasivo, independientemente de cuál es nuestra actitud ante la palabra. Y aquí claramente les dijo Moisés: como ustedes no tienen una actitud correcta, sino que constantemente están transgrediendo la palabra de Dios, porque ahí dice, ¿verdad? ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto también les va a salir mal a ustedes, hombre. No suban, porque Jehová ya no está con ustedes. Entonces ahí claramente se revela que el quebrantamiento a la palabra de Dios, la obstinación a la voluntad de Dios, hace que el Espíritu simplemente esté de espectador en tu vida, pero no va a actuar a favor de ella. Y yo no quiero tener al Espíritu de espectador, sabiendo que el poder de Dios habita en mí. Tenerlo de espectador es una locura, especialmente en estos días tan difíciles en que estamos. La unción para conquistar promesas, escuche bien lo que le voy a decir, depende de la obediencia a la palabra, hermano. La vuelvo a repetir. La unción para conquistar promesas depende de la obediencia a la palabra. Números 14:43, por favor, retrocedamos un poquitito. Cuando el pueblo estaba a punto de poseer la tierra prometida. Números 14:43.
dice, perdón, es Números 14:7, hermano. Números 14:7. Fíjese bien. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para conquistar, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros. Mire qué palabras muy diferentes a lo que les dijo Moisés después. Es que Jehová ya no está con ustedes. Pero aquí Josué les dice a ellos: porque Jehová está con nosotros. Jehová está con nosotros y no les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ahí tenemos una rebelión expresa. El Señor los quería que conquistaran y que le creyeran a Dios, que creyeran en su poder, tal cual Josué se los estaba demostrando aquí, ¿no? Con palabras. Bueno, y con hechos también que ellos habían visto, ¿no? Tanto milagro, tanta proeza, hermano. Y ahora estaban dudando del poder de Dios. Ni Josué les dice claramente: hoy está Jehová con nosotros. No importa lo que veamos, los gigantes, esas murallas. Si Dios está con nosotros, no tenemos por qué temer. Él nos va a entregar a esos adversarios y vamos a comerlos como quien come el pan. ¿Había una unción para conquistar ahí? Sí la había. Pero ellos no fluyeron en el tiempo señalado por Dios y se perdió esa oportunidad. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Cuando ellos, hermanos, decidieron retomar las armas e ir a conquistar con su propia fuerza, con su propio poder, ¿qué pasó? Ya no había unción para conquistar. ¿Por qué razón? Porque ellos habían desobedecido la voluntad de Dios. En aquel momento estaban fluyendo en la voluntad de Dios. Era voluntad de Dios conquistar esa tierra sin importar los obstáculos. Dios había dicho y así era. Les iba a dar esa tierra y ellos no tenían por qué tener miedo. Pero usted ya conoce la historia. La incredulidad los venció, no le creyeron a la palabra de Dios y se vieron en esta situación. En aquel momento había unción para conquistar. Aún el más débil, el más inexperto en la espada hubiese conquistado a su adversario, porque Jehová iba a pelear con ellos. Mas vuelvo a insistir: cuando ellos se obstinaron y desobedecieron una y otra vez, la unción se aparta, el poder, la presencia de Dios, el manifiesto se aparta y ya se encuentran sin poder para conquistar. Y por eso es que lo vemos a ellos allí huyendo de sus adversarios. Versículo, Números 14:43. Fíjese bien. Porque la amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado. ¿Por qué iban a caer a espada estos gentes? Porque se negaron ¿en qué? A seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con vosotros. ¿En dónde radicaba el poder para conquistar? ¿En sus propias fuerzas o en Jehová? Pero sepa que si queremos fluir
en esa bendición de Jehová, usted debe de seguirlo a Él. Usted debe de obedecerle a Él. Usted no puede ir a un campo de batalla sin la aprobación de Jehová. No se atreva a hacer algo si Jehová le dice no lo hagas, porque va a salir avergonzado. No se adelante ni se atrase. Espere el tiempo preciso de Dios, que cuando llegue usted va a tener la unción necesaria para poseer su tierra prometida, para poseer su promesa. Pero si se revela, si constantemente usted se impone a la voluntad de Dios y trata de ayudarle a Él y trata de hacer cosas al cual no ha sido llamado a hacer, sepa que no hay poder para conquistar en usted. El Espíritu de Dios está ahí, innegable, pero su influencia se pierde, porque el Espíritu se mueve en base a la obediencia a la palabra de Dios. Porque el Espíritu ocupa la palabra como una espada de guerra. Con la cual conquista a los adversarios. Por eso es que el apóstol Pablo dice: tomad la espada de él, no es mía, es del Espíritu. Esa dupla maravillosa, Espíritu y palabra. Yo no puedo violentar la palabra sin violentar al Espíritu. Usted nunca puede, yo qué espiritual soy, porque tengo este don, porque tengo este ministerio, un gran rebelde. Usted obviamente tiene un don, pero no tiene la aprobación de Dios. Usted va a tener problemas en el camino. Porque no podemos divorciar la palabra y el Espíritu, van de la mano. El Espíritu se mueve en base a la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea hecho. Y vino el Espíritu y creó de la nada. Hijo de hombre, ¿y será que estos huesos vivirán? ¿Y qué dijo? Ay, Señor, solamente tú lo sabes. Pero ¿qué dijo después el profeta? Dile, profetiza sobre ellos. Di palabra de Dios y luego profetiza al Espíritu. Las dos cosas, palabra y Espíritu, vivifican, da poder para conquistar, da poder para sacar de la nada cosas preciosas y milagrosas, para dar vida a lo que no está muerto, para restaurar lo que está perdido, para dar vida a lo que está muerto. Pero para que yo pueda ver eso, yo debo de fluir en obediencia y en espíritu. ¿O qué tal de aquellas personas también, no? Que quieren divorciar la palabra de Dios con el Espíritu. Como les digo, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. No se puede. El Espíritu siempre responde a la palabra de Jehová. Cuando Él habla, por eso es que dice allí en Isaías que las palabras que salen de la boca de Jehová siempre traen bendición. No caen a la tierra. Tienen el poder para fructificar, tienen poder para restaurar, para sanar. Y ese poder se llama Espíritu Santo. Pero Él responde a esa palabra. No sé si me estoy dando a entender. Cuando Dios te diga que hagas algo para hoy, escucha bien lo que te estoy diciendo. Cuando Dios te diga que hagas algo para hoy, sepa que Él te dará el poder para hacerlo. Así como lo vemos allá con Josué cuando les dijo: subamos, conquistemos, porque Dios está con nosotros. Era hoy. Era ese día, ese era el momento de conquistar, ese era el momento de subir, era ese el momento de empezar a actuar. Ese era el momento, estaba la unción allí, la palabra había sido dada, la unción estaba para respaldar cada hecho en ellos. Pero lamentablemente ellos no obedecieron.
Y su obstinación llegó a un punto de querer apedrear a aquellos que querían inyectarles palabras de fe. Y dijo Dios: no, hasta aquí con este pueblo. Esta generación incrédula aquí cae en el desierto. Y no verán la tierra prometida, mas sus hijos sí la verán. Cuando Dios te diga que hagas algo para hoy, no lo dejes para mañana. Porque puede ser que para mañana ya no tengas la unción para hacerlo y vayas al fracaso. Si Dios te está indicando hacer algo con alguien, no te me hagas allí el disimulado y digas: esto quizás no es conmigo. No, actúa inmediato. Porque Dios responde a eso. A Dios le encanta que usted no titubee, no dude, que usted dé pasos de fe. Y aunque vea las cosas difíciles, que aunque las cosas se vean contrarias, pero aún así usted obedece, Dios desata el poder para que usted tenga éxito. Y eso grábeselo en su mente, hermano. Que si Dios le está diciendo que haga algo hoy, no lo postergue para mañana. Porque vuelvo a insistir, puede ser, no puede ser, sino que así va a ser. Que esta unción que ha sido dada para conquistar hoy ya no esté para el día de mañana. Y ahí lo vemos en ese ejemplo. Cuando ellos decidieron por su propia voluntad bajar, subir y conquistar, ya no había unción. Ese fue el día siguiente. Ahí claramente dice, ¿verdad, iglesia? Ahí claramente dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel en el versículo 39, y el pueblo se enlutó mucho y se levantaron por la mañana al siguiente día, queriendo remediar lo que habían ya ellos arruinado por su incredulidad. Y era demasiado tarde. Esto es bien delicado, porque hay momentos en los cuales que pasa el tren y si no te montas ya no vuelve a pasar. Hay oportunidades, fíjese bien que le voy a decir, que solamente una vez en la vida la da Dios. Y si tú la pierdes, la perdiste. Y por eso es que uno debe de pedirle al Señor que le ayude. Que en el momento que Él quiere hacer algo con tu vida, repito, aunque tú lo veas difícil, aunque tú sintas de que eso puede traerte dificultades con otras personas, etcétera, si tú estás poniendo mucho pero y pretexto para no hacer la voluntad de Dios hoy, te vas a dar cuenta que cuando reacciones ya no va a haber unción para ti para que lo hagas. El trabajar con Dios es bien delicado. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Trabajar con Dios. No es que Él trabaje conmigo, no. Yo trabajo para Dios, es el patrón. Usted le trabaja a Dios, Dios no trabaja por usted. Para usted, no. Dios no es sirviente de los hombres. Dios le sirve a los hombres, pero no sirviente de nosotros. Trabajar con Dios es bien delicado. Si usted cree que trabajar con su jefe es delicado, ahí donde usted está laborando, ahora imagínese con el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien le hace pensar que no es más fuerte la presión. A mí me causa risa cuando veo que hay gente que se somete a sus patrones, pero no se somete en las iglesias. Yo digo, bueno, y esta gente, ¿qué onda va? ¿Qué pasa aquí, no? Ahí el patrón les dice: a tales horas te quiero. Antes están.
y con una sonrisa en su boca, aunque por dentro estén todos hechos leñas. ¿O me equivoco? Y aquí se les dice, hermanos, a tales horas la iglesia, al culto, a la hora del mensaje viene. Hermanos, que vamos a ir a visitar a tales horas, se le olvida. Hermano, que tiene que desempeñar un privilegio, o lo toma así a la ligera, o no lo toma, le da igual. Haga eso allá con sus patrones. Haga eso. Haga eso. Y me cuenta. Ni un día se lo toleran a usted. Por muy importante que usted sea y que sea clave, no, hay jefes que son tan radicales. Mire, yo trabajé en una empresa, hermano. Yo tenía un patrón, pero y que le decía las verdades en la cara a uno y uno salía todo leñaciado y le ardía el rostro. Yo que colorado salía de ahí todos los días. Y ni modo, tenía que, porque sabía que habían cosas que eran ciertas, que se me estaba pagando por hacer algo y me estaban pidiendo excelencia en lo que tenía que hacer, y que si no me acoplaba a ello, pues ahí estaba otro y punto. Entonces, ¿quién nos hace pensar a nosotros que Jehová no es exigente en la obra? ¿Quién le ha hecho pensar a usted que usted puede hacer lo que quiera y pasar por encima de las autoridades? Total, que usted hace changoneta de todo. Se les dice que va a hacer vaya, hermano, fíjese, vamos a poner esta bandera, me la va a poner aquí. No, la bandera por allá aparece en la otra esquina. Ay, sí, total, hermano, si la bandera, ay, no, ahí está, pues allá adentro, pues no importa el lugar. Detallitos que dan a conocer su corazón obstinado. Se le dice, hermano, hay que usar esta clase de uniforme y irse aquí. No, usted sale con otra brillante idea. Total, que usted viene siendo el lunar del grupo. O sea, y así le voy a decir, no es que no podamos someternos, la cosa es que no queremos. Porque sí podemos, porque yo le digo, vaya a trabajar en cualquier trabajo, por muy humilde que sea, la gente no le va a tolerar, sus patrones no le van a tolerar su holgazanería o lo que usted quiera hacer. No. Él le va a decir, no, hasta aquí llegaste, toma lo que te debo, adiós, viene otro. Y yo digo, bueno, Padre, si la gente del mundo es tan exigente y demanda calidad, que nos hace pensar que en la casa de Dios vamos a hacer todo lo contrario, cuando debería de ser mejor todavía. Nuestras iglesias deben de ser iglesias donde impere el orden, hermano, la calidad de nuestros servicios. No venir todo chorcholado y todo chavetado ahí, ¿verdad? No, es que yo digo, Señor bendito, ¿y qué es esto? Que de repente salen con unos atuendos todos rotos ahí, ¿y qué es? Vayan a presentarse ustedes así a su trabajo. Hombre, si usted se perfuma, se pone los mejores trapitos y ahí va, hombre. Y aquí lo que cae, lo que mira por ahí en el ropero, eso se pone. No. El trabajar con Dios es algo delicado. Y aquí lo vemos, mire. Aquí lo vemos. O es a mi manera, dice Jehová, o es a mi manera. Y yo a veces me meto en problemas con ustedes por eso. Porque de repente le digo yo a usted, hermano, por favor, haga caso. No. Yo recibo otras cosas, usted recibe otras. ¿Qué es eso? ¿Acaso está dividido Cristo, pues?
Aquí no es cuestión de que usted jala para allá, que jala para allá. Todos los que trabajan en empresas saben que todos están trabajando para prosperar ese lugar de trabajo, ¿no? No trabajan para viñas ajenas. Lo mismo sucede en nuestra iglesia. Pero si estamos empujando para un lado y empujando para otro, entonces, ¿quién se debilita? La misma congregación. Y la gente se confunde, bueno, y dice, bueno, ¿y entonces quién es el líder, pues? ¿Y entonces quién es el líder allí? Si yo veo que uno le hace un lado, otro le dice la otra cosa y lo hace, y entonces ¿quién es el líder allí? Yo no sé si me está captando lo que le estoy diciendo. Mire, hermano, yo no es que quiero que usted siga ciegamente, fíjese bien lo que le estoy diciendo, a ministros. Pero si ese ministro sigue ciegamente a Dios, ¿por qué no lo puede hacer usted? Yo estoy de acuerdo cuando hay un ministro malo, cuando hay personas que no están dando frutos, ¿no? Y que de repente anda más para allá que para acá. Yo estoy de acuerdo que de repente haya rebeliones en el pueblo. Pero cuando Dios ha dado líderes que tratan de inducirnos a nosotros en los caminos de Dios, ¿por qué yo me voy a rebelar contra él o contra ella? Si son las autoridades que Dios ha puesto, no porque alguien se las ideó, no, hombre, si eso fue un invento de Dios, si puedo tomar esa palabra, ¿no? Que él puso, constituyó pastores, profetas, evangelistas, maestros. Si esto no fue invención humana. La iglesia no la inventó ni usted ni yo, fue inventada por Dios. Nació allá en el día del Pentecostés. Dios puso apóstoles, Dios puso a profetas como él quiso, a quien quiso. ¿Yo qué culpa tengo de ser su pastor? Dígame, si yo no pedí, pero aquí estoy. No porque quiera, sino porque me es impuesta necesidad. A veces en el servicio de Dios se hacen cosas que uno no quiere hacerlas, pero las hace porque debe hacerlas. A veces uno quiere hacer cosas que a uno le gusta hacer, y eso que lindo es para la carne, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que en el servicio de Dios hay una gran cantidad de cosas que se hacen no porque te guste hacerlas, sino porque tenés que hacerlas. Cuando uno ve eso, cuando Jehová ve eso, entonces dice, esta es una persona digna a quien yo le puedo confiar mi unción. Porque no se va a sobrepasar al liderazgo, porque va a respetar las autoridades, porque va a respetar las líneas de mando. La unción de Dios opera bajo el orden. Escríbalo eso en las tablas de piedra o de carne de su corazón. Porque Dios es un Dios de orden. Aún Jesucristo operó bajo ese principio. Yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de mi Padre. Y eso lo complacía al Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ¿por qué tenía complacencia? Porque Jesús andaba bajo sumisión. Respetaba a las autoridades. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí que yo voy a fluir en otra clase de actitud y tener el respaldo y la bendición de Dios? Se equivoca. ¿Me escucha, iglesia? Entonces, esta historia a mí me dice que hay unción para conquistar mi promesa siempre y cuando yo me someto a los lineamientos de Dios. Si yo me brinco esa línea finísima de obediencia o de sujeción y la violento y me salto la autoridad establecida por Dios, ya sea por palabra o autoridades establecidas en su iglesia, qué sé yo, el poder y el respaldo de Dios empiezan ¿a qué? A menguar. Y después vienen las situaciones difíciles que enfrentamos. Vienen los ¿qué?
Esas cosas de opresión que de repente sentimos, esas ansiedades que de repente sentimos, esas cosas que tratan de empañar nuestra tranquilidad, se le ha abierto en ocasiones puertas a que el enemigo robe nuestra paz y tranquilidad, que es algo que por herencia nos pertenece. Pero vuelvo al punto, eso no se manifiesta, esa paz no se manifiesta porque hemos transgredido una ley. Transgreda cualquier ley de este país salvadoreño y usted ya sabe a dónde va a ir a parar. El reino de los cielos en el cual nosotros nos movemos, fíjese bien lo que le estoy diciendo, que es paralelo al reino visible humano y el reino invisible al cual nosotros pertenecemos, aunque seamos de carne y hueso. Ese reino invisible tiene leyes, tiene límites, tiene ordenanzas, hay autoridades. Así como usted las vea en el aspecto físico, ¿no? Gobernadores, alcaldes, asamblea legislativa, etcétera, hasta llegar a la máxima autoridad que es el presidente. Así de organizado es el reino de Dios, al cual nosotros formamos parte. Si yo violento alguno de esos principios que rigen este reino, ¿qué sucede? Pierdo mi libertad. Y ahí es donde viene la opresión, viene la ansiedad, vienen los robos espirituales, vienen toda clase de calamidades. Con que a veces sin llamarlas o provocarlas vienen. Ahora imagínese usted cuando uno las provoca. Por eso le digo, hay bendición en la sumisión. Así que cuando Dios te diga que hagas algo hoy, hazlo. Hazlo. Tal cual lo has recibido, hazlo. Porque eso te va a promover a mayores cosas. Si tú eres fiel en lo poquito, Él va a ir cediendo más, te va a ir dando más, te va a ir dando más. Pero si tú no eres fiel en lo más mínimo, si tú te gusta andar ahí como si fueras el llanero solitario haciendo lo que tú quieras en esta vida o en el reino de Dios, no vas a llegar muy lejos. Yo no te estoy diciendo que vas a perder tu salvación, porque eso no se pierde. Uno es salvo. Lo que uno pierde es libertad en el reino, privilegios en el reino, promociones en el reino. Hay gente cautiva en el reino de Dios. ¿Me escucha? Hay gente que está presa en el reino de Dios porque no puede perdonar, porque no quiere perdonar. Y ahí están presos en el reino de Dios. No pueden fluir en la voluntad de Dios, están llenos de amargura. Están violentando la palabra de Dios cuando les dice: no tengáis ningún tipo de amargura en vuestro corazón. Quita esa raíz. No se ponga el sol sin que usted busque reconcilio. Son leyes, son principios, pero cuando yo las violento, aquel que le cuento va a hacer el trabajo sucio de quitarte la paz, de quitarte la tranquilidad, y te va a poner preso. Pero si yo me someto a la palabra de Dios y a los principios de Él, entonces yo tengo licencia para moverme con libertad, como lo hago en mi país. Si yo estoy haciendo bien las cosas, yo respeto lo ajeno, yo no me meto en cosas malas, yo puedo andar con mi frente erguida y pasar enfrente de la autoridad y saludar y sin que me tiemblen a mí las piernas, porque no estoy haciendo cosa mala, estoy haciendo lo correcto, estoy gozando de mis privilegios de la libertad. Pero dígame una cosa, si yo le meto un dillazo a un policía, a un soldado, ¿usted cree que se va a quedar ahí sea así? Es peor en estos dorados tiempos en que estamos. Ahí van a tener cadena perpetua. Hombre, hermano, yo le digo, por esa razón es bueno el conocer palabra, por eso es bueno instruirme, porque la única forma en que yo sé cuáles son los principios que rigen el reino es a través de conocer el manual
de conducta que rige a ese reino, donde están los altos, donde están los privilegios que tú tienes, donde están los deberes que tú también adquiriste, etcétera. Ahí está todo escrito. ¿Qué resta? Leer y obedecer. Punto. Y no hay donde perderse. Haga lo correcto en la nación en la cual usted está y usted se moverá con libertad. Haga lo incorrecto, infrinja alguna ley, inmediatamente va al bote, a la cárcel. Usted pierde sus derechos, usted pierde sus privilegios, aunque sigue siendo ciudadano de ese país. Me estoy dando a entender. Así pasa con la iglesia. Hay gente, hermano, que está perdiendo cosas preciosas, de promociones, de bendiciones espirituales, porque no quieren obedecer. Constantemente están brincándose la línea roja y hasta aquí vas a llegar. No, es que yo quiero saber más allá, yo quiero tener más aquí. ¿Y quién te ha dado permiso? Yo he aprendido eso. Yo no me voy a meter en un terreno en el cual Dios no me quiere tener. Y Moisés claramente entendía este principio cuando dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques del desierto. Prefiero vivir en el desierto con tu presencia que en una tierra prometida sin ella. Se lo voy a contextualizar en otro aspecto. Prefiero estar sin alguna promesa de bendición, pero gozando de tu aprobación, que estar en una bendición y sin tu aprobación. Un día así me encaró Dios: ¿qué amas más, Freddy? ¿Por qué me obedeces? ¿Me obedeces por amor a una promesa, a una bendición, o por lo que yo soy? Yo me di cuenta que a Dios le interesa que nos movamos en obediencia, no por lo que yo logre sacar de Él, sino por lo que Él es. Me prospere o no me prospere, me sane o no me sane, sigue siendo mi Dios. Y yo le voy a alabar en las buenas y en las malas. Patojeando con mis piernas buenas, yo ahí voy. Y voy a desempeñar mis privilegios de la mejor manera posible, sin importar, bueno, y esta es a ver quién se la cree, miren cómo ha venido, miren, ¿qué importa? Usted tiene un trato con Dios. Haga con excelencia las cosas de Dios. Cuando le toca un privilegio, póngase lo mejor que tenga. Si va a consagrar la ofrenda, cual sea el privilegio, hágalo con temor y con amor. Nunca menosprecie el área en la cual Dios lo quiera tener, porque Dios simple y sencillamente está también probándolo a usted. Qué tan dócil, qué tan como el barro en las manos del alfarero puede llegar a ser, qué tan moldeable puede llegar a ser usted. Pero queremos muchas veces ser vasijas de honra sin pasar por el proceso. Y no es así la cosa. A mí, cuando me entregaron la licencia de conducir, me tuvieron que probar. Hicieron exámenes visuales, teóricos y prácticos. Si no, no me daban el privilegio de conducir. Que así es. No hay privilegios sin responsabilidades. No hay privilegios sin responsabilidades. Así que cuando Dios le dice, haz esto, y te lo está diciendo, hoy quiero que lo hagas, hágalo. Hágalo. Porque Dios le va a dar la unción que necesita para hacerlo. De esos pasos de fe. Suéltese usted, suéltese. De pasos de fe. A Dios le encanta verlo a usted actuar conforme a su palabra.
Pero cuando la obstinación se impone y postergas el tiempo y la voluntad de Dios, la unción de Dios no estará ahí para darte la victoria, aunque tú estés dispuesto. ¿Me escuchó? Santiago 4:7, hay un principio básico que debemos de dominar, y que es como la almágana que quebranta la obstinación, y es esta: Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Hagan la voluntad de Él. Y mire la bendición: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted tenga victoria sobre sus adversarios, que no sea usted el que huya, sino que el enemigo huya. Pero el enemigo no va a huir si usted no está bajo sumisión. Ahí claramente está establecido el principio: hay unción para conquistar, hay unción para mantener libertad, siempre y cuando usted sea una persona bajo sumisión. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Así que huyamos de la obstinación. Pidámosle al Señor: Señor, perdóname. Si soy una persona obstinada, Señor, ayúdeme. Dame un corazón sensible a ti. Dame un corazón de carne, Padre. Ayúdeme, Señor. Quiero fluir en esos principios establecidos en tu reino. Quiero ser promovido, quiero ser bendecido, quiero que caminar con libertad en este reino. Pero imposible si yo lo hago en desobediencia. Es imposible tener esa unción que me permita mantener al margen al adversario si no hay sumisión de mi parte para con Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Hable en la intimidad con Dios. Si hay algo pendiente en cuanto a esta actitud, dígale: Señor, ayúdeme. Quiero aprender. Estoy en una escuela, quiero salir aprobado. Hay lecciones que debo pasar y quiero pasarlas con excelencia. Y yo he entendido que yo también tengo que poner de mi parte, que yo también debo de hacer lo que me corresponde hacer. Hay cosas que no van a venir los ángeles a ayudarme, hay cosas que yo tengo que hacer. Soy responsable de lo que he recibido. ¿Qué voy a hacer con esta verdad que ahora has puesto en mi corazón? ¿Estaré dispuesto en lo sucesivo a mejorar en esta área? Solo el tiempo lo dirá, mas mi corazón, Señor, quiere estar dispuesto a hacerlo. Los tiempos son difíciles y duros, y yo quiero estar siempre bajo tu sombra y no quiero estar lejos de ella, porque yo no quiero estar sin cobertura en estos tiempos de crisis mundial. Yo quiero estar bajo tu cobertura, yo quiero estar bajo tu cuidado, yo quiero estar bajo tu bendición. Pero he entendido que es menester que yo sea una persona que obedezca, que esté bajo sumisión a tu palabra, a las verdades reveladas, que fluya de acuerdo a ello. Porque si lo hago, no faltará la unción que me permita conquistar, no faltará la unción que me permita desatar mi bendición. Y el enemigo no la va a robar, porque tendré la unción necesaria para conquistar mi bendición. Porque estoy bajo obediencia, porque estoy bajo sumisión. Así que no tengo por qué tenerle miedo al diablo, no tengo por qué tenerle miedo a las malas noticias. Si estoy en tus manos, hay una promesa que dice que nada ni nadie me va a arrebatar de allí. Hay una promesa que dice que el que habita la sombra del Omnipotente morará seguro. Que caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hay
Promesas benditas, Padre de la gloria, que fluyen y están disponibles en este reino glorioso en el cual somos parte, pero están condicionadas a la obediencia. La obstinación frena esto. Líbrame pues, Padre, de tal cosa. Líbrame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Líbrame. Que mi corazón esté sensible a tu voz, que mis manos estén prestas para hacer tu voluntad. Y aunque mis ojos puedan ver obstáculos y puedan ver gigantes y puedan ver muchas dificultades, si tú vas conmigo, ¿quién contra mí, Padre? Si tú has dado la orden, entonces no tengo por qué dudar. Yo simplemente voy a dar el paso y tú vas a hacer sendas donde no las hay. Padre Santo, ayúdenme. Ayúdenos. Que en estos tiempos podamos ser dóciles a tu voz, dóciles a tu palabra y obedecerte y cuestionar. Respetar las autoridades que tú has puesto, Señor, y establecido, no por voluntad humana, sino por voluntad tuya. Y someterme voluntariamente a ellas, como dice tu palabra, Señor de la gloria. Que debemos de someternos a nuestras autoridades porque ellas darán cuenta de nosotros. Padre mío, ayúdenos a fluir entonces en tu voluntad. Y tendremos garantía de que el enemigo no vendrá y nos quitará la bendición. No nos privará de libertad en este reino. No nos meterá mucho menos en la cárcel. Y estaremos cautivos. Y estaremos privados de la bendición por la obstinación que constantemente tenemos en nuestro corazón de hacer lo indebido, de aquello que el Señor te dice no lo hagas, pero tú constantemente lo estás haciendo y estás provocando una y otra vez la voz de tu Dios, estás revelándote la voluntad expresa de Él. No esperes pues que terminarás bien, terminarás preso, terminarás perdiendo la voluntad de Dios para tu vida, que no es verte cautivo, sino libre. Pero es la verdad la que te mantiene libre. Es la verdad la que mantiene libre al hombre. Es la verdad la que mantiene libre a los reinos, a los ciudadanos de este reino. Más violenta esa verdad y perderás la libertad. Violenta esa verdad y perderás esa libertad. Así que en esta hora yo le digo en el nombre del Señor, si hay algo pendiente, no conmigo, sino para con Él, yo le digo, póngase a cuenta con Él. Porque no estamos para estar jugando, no estamos para tener un pie adentro y un pie afuera. Es menester que nos pongamos a la brecha. Que nuestras lámparas estén encendidas, porque en cualquier momento el novio entrará en escena y hablará y nos dirá, vengan a mí. Pero si constantemente yo violento su voz, ¿cómo entonces atenderé a la orden? Si yo constantemente estoy aquí revelándome a su voluntad, ¿cómo esperaré escucharlo en la hora del rapto? Si no he sabido escucharlo en la bonanza, que no he sabido escucharlo aquí en medio de nuestras congregaciones, que no he sabido escucharlo ahí en mi casa, que no he sabido escucharlo ahí en la calle, que no he sabido escucharlo ahí donde trabajo, ¿cómo entonces lo escucharé cuando tú te pongas allí sobre esa nube y digas, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí? Es menester que tú reconozcas la voz de tu Dios y estés presto para obedecerle y diga, Señor, aquí estoy, envíame a mí, aquí estoy, tómeme en cuenta, Padre, para lo que tú quieras. Ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Tú eres el Señor, no yo. Tú eres el que toma el volante de mi vida, no yo. Tú eres el piloto, yo el copiloto. Tú eres el que va adelante, Señor de la gloria. Y cuando me dice que pare, pues yo voy a parar. Si me dices que avance, pues yo voy a avanzar. No quiero adelantarme ni atrasarme. Quiero, al igual, Señor, que Enoc que caminó contigo, así también quiero caminar contigo. Y yo creo que cada uno de mis hermanos aquí presentes desean lo mismo, caminar contigo. Porque en el momento que menos pensamos, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos con nuestro Cristo y lo veremos tal cual es,
tal cual es. Y este día se acerca. Más vale que en estos momentos seamos sensibles a su voz. Más vale que en estos momentos nos familiaricemos con su voz y la atendamos, para que aquel día podamos atender a su convocatoria universal. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy alabanza, yo te doy gloria. Siga con sus ojos cerrados, siga con sus ojos cerrados. Te doy alabanza, te doy alabanza, te doy alabanza, te doy alabanza, Jesús. Bendigo tu nombre, exalto tu nombre. Grande y poderoso eres tú, oh soberano Dios. Grande y poderoso eres tú. Gracias, Padre, yo te doy gloria en esta hora. Yo te doy gloria, yo te doy gloria, yo te doy gloria. Gracias, Jesús, por todo lo que tú has permitido hacer en este momento, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.